Buenas tardes, les damos la bienvenida al segundo encuentro del conversatorio Mujeres, Cambio Climático y Acceso a Justicia, herramientas para la intervención judicial con perspectiva de género. Esta actividad se realiza en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, y que tiene como uno de sus objetivos brindar herramientas para la intervención judicial en conflictos ambientales, promoviendo una mirada integral y diferenciada. En la tarde de hoy nos acompañarán la señora jueza del Superior Tribunal de Justicia, Iride Grillo, la defensora general, la doctora Alicia Alcalá. También nos acompañan en la tarde de hoy magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados del Poder Judicial del Chaco y de otros poderes judiciales de la Argentina, como Corrientes, Jujuy, Chubut, entre otros. También nos acompañan integrantes de otros poderes de la provincia e interesados en la temática que hoy convoca. Les pedimos por favor a las y los asistentes mantener sus micrófonos silenciados, sus cámaras encendidas y ajustar el audio de sus dispositivos para poder disfrutar de lo que van a compartir las expositoras en la tarde de hoy. Voy a presentar en la tarde de hoy yo a Luciana Sampietro. Ella es directora del Centro Judicial de Género y será la encargada de darle la bienvenida y de presentar a las expositoras. Luciana, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Marina. Bueno, primeramente, por supuesto, igual que lo hizo recién el equipo del Centro de Estudios a través de la voz de Marina, agradecer la presencia de todas las personas que han aceptado esta convocatoria, que está pensada para que conversemos interdisciplinariamente sobre temas que son urgentes y necesarios, no desde ahora, sino hace ya tiempo, y pensarlos en clave de género y en clave de interseccionalidad. Especialmente agradecer a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, agradecer a la doctora Alcalá que nos acompaña, a los otros poderes del país, a las activistas, los activistas, al público en general, y especialmente con mucho afecto a quienes integramos el Poder Judicial del Chaco, que estamos buscando permanentemente todo el tiempo nuevas y mejores herramientas para garantizar el acceso a justicia, del cual también nos habló la doctora Valle en la primera actividad, y a quienes no han podido completar la visualización de aquel día, los invito a revisar en las redes del Centro de Estudios, en el YouTube del Centro de Estudios, ya está colgado el video completo de la clase anterior y lo va a estar el de esta tarde. Pero este evento, como bien lo explicó Marina, tendrá su certificación de acuerdo al link, conforme al link de asistencia que se compartirá en el chat cuando vayamos llegando al final. Así que damos comienzo entonces a esta actividad. La verdad que todos y todas muy agradecidas. La conversación de hoy profundizará lo compartido ya el martes pasado por Diana, Luciana y Elizabeth, excelentes expositoras que nos acompañaron, y hoy queremos seguir pensando y trabajando estas temáticas. En la clase anterior recordamos que tanto la tierra como el cuerpo de las mujeres fueron objeto de heridas, siguen siendo objeto de consumo, objeto de violencia, que existe una equiparación histórica, simbólica y material entre el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de nuestros territorios. También habíamos dicho que América Latina registra cifras alarmantes en asesinatos de defensores del ambiente, lo cual nos habla de los intereses tan profundos y poderosos que se intercalan en estas luchas o en estas pujas entre los derechos de las comunidades y los derechos o las pretensiones de los modelos extractivistas y de consumo. Se hizo un recorrido histórico sobre el genocidio cultural, sobre el arrasamiento de los territorios, sobre el espíritu colonial que nos sigue atravesando como país y como continente. Pero también hablamos de que hay esperanza, hablamos de la lucha constante de las mujeres en los territorios y resaltamos que esas luchas han conseguido, entre otras cosas, la impulsión de instrumentos internacionales para proteger el derecho al ambiente sano, como lo son algunos de los cuales posiblemente nos explicará la doctora Gómez en su disertación que continuará pronto. Las mujeres, las diversidades, los pueblos indígenas y las comunidades rurales son las que vienen resistiendo más que nadie la colonización, como dijimos, de sus cuerpos y de sus territorios, demostrando que es posible desafiar este modelo que es tan patriarcal y tan extractivista. Nos enseñan que justicia de género y justicia ambiental son inseparables, porque los territorios que habitamos son parte de nuestros derechos y del entramado de justicia que especialmente quienes integramos los servicios de justicia debemos proteger. Hay que encontrar equilibrios entre los desarrollos
y la protección del ambiente no será fácil, pero creemos o elegimos soñar que el futuro que nos depara no es solamente el de un apocalipsis ambiental, que en todo el mundo comunidades diseñan modelos alternativos, la ciencia diseña nuevas formas, la ingeniería, repensando sistemas de vida en armonía con el ambiente. Nos toca aportar para que todos estos cambios se consoliden y mientras tanto enfrentamos realidades urgentes que afectan especialmente a los grupos más vulnerados y en especial a quienes habitan esta región que nos toca en el caso del norte argentino y del Chaco en particular. Así que nuevamente estamos aquí para imaginar otros caminos de la mano de nuestras hermosas y queridas expositoras de hoy, que también generosamente, como el martes anterior, dan de su tiempo y de su espacio y de sus ritmos de vida y de sus múltiples actividades un espacio para compartirnos su experiencia. Ellas son Claudia Araujo, las tres abogadas, las doctoras Claudia Araujo, Alejandra Gómez y Alejandra Acosta. Claudia es mamá de Abril y de Agostina, es jueza del Juzgado de Faltas Letrado de Charata, es delegada y capacitadora del Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Chaco y replicadora de los talleres de Ley Micaela para el Poder Judicial del Chaco. Es magíster en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral, diplomada en facilitadores judiciales, en Derecho de Familia, en procesos constitucionales, en perspectiva de género y diversidad, en prácticas de litigación, en sistemas de protección de niñeces y adolescencias. Es coordinadora de la Diplomatura en Actualización de Derechos de Familia de la UBA y de la Diplomatura en Procesos Constitucionales. Ella nos traerá un trabajo que presentó el año pasado y fue muy, muy aplaudido en un encuentro que también se hizo en relación al ambiente y a la protección de los territorios, que suma, en este caso, la voz de las mujeres rurales a través de un filtro jurisprudencial o jurídico, convirtiendo las realidades de las mujeres rurales relatadas por la voz de las mujeres rurales al lenguaje jurídico que nos interesa. Alejandra Gómez es abogada especialista en Derecho Ambiental por la UNE y por UBA, acompaña reclamos y denuncias por incumplimiento de normas ambientales, promueve procesos productivos respetuosos de la naturaleza y cultura de los pueblos, participa y realiza investigaciones sobre contaminantes. Ella es socia cofundadora y actual presidenta de la Fundación Doctor Carrillo del Chaco, una de las fundadoras de la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria. Alejandra también nos compartirá su experiencia en el acceso a derechos ambientales para mujeres y pueblos del territorio chaqueño. Y finalmente, y como un aporte a mi parecer, en lo íntimo muy, muy especial, nos acompañará Alejandra Costa, que ella puede creer que su aporte va a ser pequeño, pero sin embargo, dicho por sus propias palabras, ella se hizo cargo de un espacio dentro del Poder Judicial al cual históricamente se remiten o se remitían las cosas, los bienes materiales para su desecho y también las personas. A la dirección de archivo históricamente han ido aquellas cosas que ya no sirven y también ha sido un lugar donde se solía decir, bueno, esta persona la mandamos al archivo. Y sin embargo, desde que está Alejandra a cargo de este equipo, junto a su equipo, vale la redundancia, ese lugar se ha convertido para bien en un lugar luminoso, un lugar lleno de trabajo y de esperanza, y ha sido el quien propuso y activó dentro del Poder Judicial las políticas, las primeras, no las últimas, políticas de reciclado y de trabajo en relación con el ambiente. Así que en ese orden en que las presenté las iremos escuchando. Las expositoras tendrán 25 minutos, 30 aproximadamente cada una, y si nos da el tiempo podrán habilitarse preguntas al final. Les invitamos a que las preguntas las puedan ir haciendo en el espacio para el chat. Así que bueno, muy agradecida. También agradezco, por supuesto, al Centro de Estudios Judiciales y al equipo del Centro Judicial de Género, y las dejo en su compañía. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer al Poder Judicial del Chaco, al Centro de Estudios Judiciales, por la invitación y por la confianza. Antes de comenzar, voy a tratar de compartir pantalla. A ver si puedo. Ahí está, ¿se ve bien? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, hoy vamos a conversar sobre cuál es la situación de las mujeres rurales y de las mujeres rurales indígenas en nuestra región
y cómo su realidad puede y debe ser analizada desde la interseccionalidad. A menudo cuando hablamos de las mujeres rurales pensamos en términos generales, pero en realidad ellas enfrentan múltiples desigualdades. Y la interseccionalidad nos va a permitir entender cómo estas distintas formas de opresión y de discriminación se combinan y se refuerzan entre sí, generando mayor vulnerabilidad. Entonces, para abordar este tema, primero voy a definir qué es la interseccionalidad, luego explicaré la situación de las mujeres indígenas y rurales chaqueñas y finalmente voy a hablar sobre algunas experiencias de lucha, de resiliencia y qué podemos hacer para poder mejorar la situación. Bien, ¿qué es la interseccionalidad? El concepto fue desarrollado en los años 80. Es un enfoque que nos ayuda a ver cómo diferentes factores, como el género, la raza, la clase social y la ubicación geográfica, afectan la vida de las personas de manera simultánea. Imagínense, en el caso de las mujeres rurales del Chaco, no es solo el machismo lo que las afecta, sino también la pobreza, la distancia al pueblo, la falta de acceso a derechos básicos y a servicios básicos como la salud, el transporte, la justicia y la discriminación hacia los pueblos indígenas. Para esto vamos a ver cuáles son las principales ideas de la interseccionalidad. Tenemos que entender lo siguiente. Primero, las opresiones, las discriminaciones no actúan de manera separada, es decir, no es solo por ser mujer, no es solo por ser indígena o por ser pobre o por ser una persona con discapacidad, sino cómo todas estas discriminaciones o estas situaciones interactúan en la vida cotidiana. También nos permite ver cómo las experiencias digamos, de desigualdad son distintas. Por ejemplo, dos mujeres pueden sufrir violencia de género, pero si una es indígena y vive en una zona rural, su acceso a la justicia, al apoyo y al acompañamiento será mucho más limitado que el de una mujer que vive en una ciudad. Por ejemplo, la demora en llegar a su domicilio de un móvil policial será obviamente diferente al de una mujer en la ciudad donde se encuentra una comisaría. Este enfoque es un enfoque clave para diseñar políticas públicas. Imagínense y piensen en los derechos de las mujeres y cómo hacerlos efectivos. Y si solo miramos desde la perspectiva de una mujer urbana y de clase media, muchísimas otras mujeres quedarían afuera de la discusión. Y este concepto se aplica también a muchos contextos, es decir, no solo a temas de género, a temas de raza, sino también a la discapacidad, a la orientación sexual, a la identidad de género, a la migración y a la pobreza. Por lo tanto, esta mirada y este enfoque nos permite ver cómo confluencian diferentes motivos de discriminación. Pero para ello vamos a ver y nos permite ver, por ejemplo, en las tolderías, desde esta mirada interseccional, cuáles serían las principales problemáticas. Bien, las mujeres dependen en gran medida de la agricultura, de la ganadería y de la recolección de productos forestales. Y las sequías prolongadas, como la que estamos viviendo actualmente en nuestra región, las inundaciones y también los cambios de patrones de las lluvias afectan gravemente sus cultivos y por lo tanto el acceso a los alimentos. Y en muchas comunidades la propiedad de la tierra sigue estando en manos de los hombres y esto limita la autonomía económica de las mujeres y su capacidad también de producción. Tienen menos acceso a los recursos financieros, a la tecnología, a la capacitación, lo que obviamente va a limitar la capacidad para adaptarse a los cambios climáticos. Y esto también genera que la discriminación en el género y la falta de reconocimiento de sus derechos agravan esta situación. La deforestación, el avance del agronegocio han desplazado a muchas comunidades rurales y a las comunidades indígenas, y esto afecta a la forma de vida tradicional que ellos tienen. Y algo que también lo habíamos visto en el conversatorio anterior es de la criminalización de la protesta, ¿no? Que ha impactado a muchas mujeres que defienden sus territorios. También el trabajo de muchas mujeres que es en el campo, en la cosecha y en la ganadería, la labor no es reconocida, no es remunerada ni valorada. Y actualmente el cambio climático lo que hizo fue generar que este tipo de trabajo deje de existir. También la tecnología sustituyó este trabajo mediante nuevas herramientas y las mujeres son excluidas y son discriminadas a veces por ser mujer y además por pertenecer a los pueblos indígenas, pero no solamente en los espacios rurales, sino también en los espacios urbanos. El cambio climático también puede aumentar la incidencia de enfermedades que son transmitidas por vectores, como por ejemplo el dengue,
así también como enfermedades respiratorias y aquellas relacionadas con el agua. Y las mujeres rurales indígenas tienen un acceso limitado a la salud. Y esto obviamente que agrava su vulnerabilidad. En las tolderías, por ejemplo, tenemos una salita que tiene enfermeros y enfermeras. Los médicos van, pero no van todos los días. No cuentan con una ambulancia. Los remises son muy costosos para ir a la ciudad ante una emergencia, y también la distancia agrava esta situación porque tenemos aproximadamente 40 kilómetros de un camino que no está en buen estado. También sabemos que la disminución de la productividad agrícola también lleva a una inseguridad alimentaria, y de esta forma afecta a las mujeres y a las niñas. ¿Y qué pasa con el agua? Las mujeres, y eso también lo vimos en la conversación anterior, son las principales encargadas de recolectar agua. Actualmente, por esta sequía, hay una disminución de las fuentes de agua dulce y las obliga a ellas a caminar mayores distancias para poder conseguir agua. ¿Qué genera esto? Genera una carga de trabajo y las expone a peligros como, por ejemplo, los abusos sexuales. También las alteraciones climáticas pueden contaminar las fuentes de agua con sedimentos y con productos químicos. Y esto es la falta de acceso a agua potable, a los servicios de saneamiento que no sean adecuados, aumenta la incidencia, como les dije, de las enfermedades. Por lo tanto, es muy importante poder generar infraestructuras necesarias para poder salvar esta situación. ¿Qué pasa con la seguridad y los derechos? El cambio climático ha forzado a las comunidades a migrar debido a la pérdida de las tierras habitables y productivas. Y las mujeres indígenas, rurales, enfrentan mayores riesgos sobre estos desplazamientos. Incluye la violencia de género, la explotación laboral y la explotación sexual. La violencia económica y la violencia comunitaria es un problema muy grave, con pocos mecanismos de denuncia y de apoyo en las tolderías. La falta de acceso a Internet, no contar con puestos policiales, hoy no tienen destacamento policial, no está funcionando el destacamento policial, no tener señal de telefonía celular. Esto afecta en gran medida el acceso a justicia ante situaciones de emergencias o de urgencias, y muchas veces en una entrevista que tuve con una hermana mocoy, Ramona, ya me contaba que trepaban a los árboles para poder tener señal. Pero hay algo que hay que tener muy en cuenta, que es el saber tradicional, es el conocimiento y la adaptación de las mujeres indígenas, que tienen valiosos conocimientos sobre lo que es gestión sostenible de los recursos naturales, pero sin embargo no son escuchadas, son ignoradas en las políticas de adaptación a este cambio climático. Por lo tanto, la falta de acceso a la educación terciaria, y digo terciaria porque en las tolderías, por ejemplo, está al nivel inicial, primario y secundario, pero falta la capacitación técnica, ¿sí? Y recursos, que eso limita a la capacidad de las mujeres para poder implementar, primero, prácticas agrícolas, para poder adaptarse a los cambios climáticos y para tener también un nuevo abanico, ¿no es cierto?, de posibilidades laborales que las personas que vivimos en una ciudad las podemos tener. Ahora bien, a pesar de todas estas desigualdades, las mujeres indígenas rurales han desarrollado estrategias de resistencia, como les había dicho, de lucha, de resiliencia. Hay liderazgos comunitarios, formaron organizaciones que luchan por la recuperación de tierras y el acceso a derechos. Existe una organización, Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, algo así es el nombre, que ha denunciado el extractivismo y la violencia contra sus pueblos y que les genera una mayor visibilidad. También tienen mayor participación en los espacios políticos y públicos, han logrado ocupar espacios públicos como la política y el poder judicial, llevando la voz de sus comunidades a instancias de decisión, contando con traductores y traductoras indígenas en el poder judicial, no solo cumpliendo con normativas internacionales de acceso a justicia, sino también esto refuerza la confianza del pueblo indígena en la justicia. Entonces, desde esta mirada, este enfoque desde la interseccionalidad, entendemos que las mujeres rurales y las mujeres rurales indígenas del Chaco no pueden ser vistas solo como mujeres o solo como indígenas, sino como personas que enfrentan múltiples desigualdades, y su lucha es una muestra de la resistencia. Por lo tanto, apoyar su causa es fundamental, y escuchar sus voces y reconocer sus derechos, pero no solo como víctimas, sino como sujetas de cambio. La interseccionalidad nos ayuda a entender que sus problemas no se pueden resolver de una sola medida, sino con políticas que sean integrales, que aborden el género, la pobreza, el acceso a la tierra y al racismo de manera conjunta. El Poder Judicial
el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, con acompañamiento de diferentes dependencias judiciales, municipales, policiales, hemos ido a territorio, hemos ido a las tolderías a hablar con las mujeres rurales, con docentes que trabajan en la zona, en el convencimiento siempre que debemos trabajar siempre en equipo, de manera interpoder, de manera interministerial, pero yendo a territorio para poder dar soluciones efectivas. Pero bueno, además de estas acciones que les nombré, podemos decir, bueno, ¿cuáles son aquellas propuestas, ¿no? para mejorarlas? Y desde el Poder Judicial, aparte de los que ya les había comentado, entiendo que es muy importante poder resolver estos casos desde la perspectiva de género, pero también incorporar la perspectiva intercultural. Y una de las herramientas para aplicar este enfoque intercultural es la pericia antropológica. Esta pericia lo que nos permite es enfocar y conocer cuál es el contexto económico, social, político y cultural para poder entender las normas morales, las culturas, los estereotipos de género y que nos permitan también de esta manera tener una forma más contextualizada de estas situaciones. Por ejemplo, en el CONICET cuenta con un programa nacional de ciencia y justicia al cual podemos acudir solicitando, por ejemplo, a manera de colaboración, la participación de peritos, ya que, por ejemplo, uno de sus ejes es la oferta de servicios forenses. Bueno, esta información, la verdad, fue compartida por una colega, por la doctora Eliana López, que es jueza de paz y faltas de Corzuela, que en una conversación sobre la temática me contó de la existencia de este programa, y la verdad que me parece muy interesante poder utilizarlo porque también tienen como ejes crear lazos entre científicos, investigadores y el Poder Judicial y ofrecen asistencia técnica, capacitaciones y pericias. Bien, asimismo, bueno, tenemos que, esto siempre es una política del Poder Judicial, ¿no? Realizar una escucha activa a las víctimas, siempre con el acompañamiento y la presencia de las coordinadoras indígenas desde la toma de la denuncia. Por eso es muy importante instar a la policía a la intervención de las coordinadoras indígenas desde la toma de la denuncia, ¿sí? También es muy importante incluir a las mujeres indígenas en la toma de decisiones, asegurar que participen en la creación de políticas públicas, en programas de adaptación al cambio climático. Y esto también está relacionado a realizar las consultas previas a los pueblos indígenas, garantizando su participación cuando, por ejemplo, se tengan que tomar decisiones, ya sea que de forma directa o indirecta los vea afectado. Y esto está relacionado con el convenio 169 de la OIT. Y esta participación, y lo dice el convenio, tiene que ser adecuada, accesible, informada y libre. Y también es muy, muy importante fortalecer los derechos y los recursos, garantizando a las mujeres rurales los derechos territoriales, mejorando el acceso al funcionamiento, a la tecnología, a la capacitación y siempre contando con traductoras indígenas en esas reuniones. Es importante invertir en infraestructuras de vivienda, de agua, de servicios de salud, de comunicación y de transportes accesibles. Me parece que es muy importante también aumentar la concientización sobre el cambio climático y capacitar a las comunidades en prácticas sostenibles. Y algo que me parece muy importante es que es apoyar el conocimiento tradicional, integrar y respetar el conocimiento de las mujeres, el conocimiento ancestral de las mujeres en las estrategias de adaptación, en la medicina tradicional, en la agricultura sostenible y apoyar a la producción que hacen en las artesanías. Reconocer formal, política y judicialmente el derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas es, me parece, muy importante porque poder abordar estas desigualdades es esencial para crear políticas y estrategias de adaptación al cambio climático, pero que sean reales, efectivas y que sean justas. Y termino con esta frase, que es un llamado a la acción. La solidaridad y la colaboración son esenciales para construir un mundo más justo e igualitario. Apoyar a las organizaciones de mujeres indígenas es clave. Difundir información y exigir políticas públicas es fundamental. Y concluyo con esto, que es escuchar y acompañar sus luchas es clave para construir una sociedad más justa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Excelente. Gracias, doctora Araujo. Hay algunos comentarios en el chat, pero los vamos a dejar para el final. Ahora le vamos a dar la palabra entonces a la doctora Alejandra Gómez, que como la presenté anteriormente, tiene una vasta experiencia en litigación en cuestiones de derecho ambiental.
Así que aquí, Celi, creo que ustedes pueden, ella nos pidió asistencia para compartir su proyección, perdón. Así que Ale, te estoy viendo con el Sí, nombre de la fundación, ahí ya te va, sí, de la red Nogorek. sí. Celi, se ven unos cuadraditos, ahí está, ahí se ve mejor. Ahí está. Bien, perfecto, Sí, gracias. Te bueno. escuchamos, Alejandro. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de participar, de hacer visibilizar también algunas cuestiones de nuestros territorios. Realmente la exposición de la doctora Araujo me facilita de lo que voy a hablar, porque justamente es como una introducción, ¿no es cierto?, a todo lo que sucede en nuestros territorios y lo que yo voy a exponer. Así que, bueno, pasamos la otra filmina. Sí, soy Alejandra Gómez, como dice allí, de la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo Chaco, de la que también soy cofundadora en el año 1989. Y Luciana me pedía que explique un poquitito más o menos de lo que es la Red de Salud Popular. La Red de Salud Popular, como decía, se creó en 1989 con el objetivo de promover la atención primaria de salud y la atención primaria ambiental con participación popular, sería desde los territorios, tomando conocimiento de las demandas territoriales y pudiendo también dar respuestas a esas demandas, y está conformada por un grupo de personas, es una organización no formal, sin fines de lucro, por supuesto, que hacemos estas actividades en forma voluntaria en nuestros tiempos libres. Y desde, bueno, decía, esos años, ¿no es cierto?, la red de salud ha tenido tarea continua, a veces un poco más visible y otras veces no tanto. Entre nuestros cofundadores está la doctora Analía Otaño, pediatra, el doctor Santiago Montaldo, que era médico, hacía medicina laboral. Siguiente. Sí. ¿Por qué le pusimos doctor Ramón Carrillo? El doctor Ramón Carrillo, bueno, un médico santiagueño, nacido en 1906, que fue a estudiar medicina a la UBA, que allí también sufrió discriminación por ser del interior, por ser humilde, pertenecía a una familia numerosa, pero sin embargo se recibió con honores en el año 1929 de médico. Al año recibió una beca para estudiar neurología y especializarse en neurología en Alemania. Posteriormente volvió a la Argentina y creó el primer plan de salud de la nación, y fue secretario de salud durante el gobierno del general Perón en 1946, y después la Secretaría de Salud fue elevada a ministerio. Durante su gestión, justamente implementó un plan de salud que pudo erradicar o disminuir varias enfermedades que en esos tiempos eran, sería muy nocivas, ¿no es cierto?, para nuestra población. Paludismo, tuberculosis, hasta la misma mortalidad infantil se redujo. Ahí estoy leyendo justo un comentario, disculpas, del Hospital Carrillo de Sáenz Peña. Y se crearon hospitales, se crearon puestos sanitarios en lugares del país donde había población que no conocía lo que era un médico. No, sino que con un tren sanitario se recorrían distintas localidades de nuestro país llevando médicos, servicios odontológicos. Se establecieron planes de vacunación que, como decía, redujeron enfermedades que causaban muchos estragos en nuestra población. Así que no es únicamente, sería porque fue el primer ministro de Salud de la Nación, sino por todo lo que implicó su política sanitaria. Se lo conoce como el padre del sanitarismo argentino y también de la medicina social argentina. Fue un precursor en lo que se llama la atención primaria de salud, prevenir las enfermedades, atacar las causas de las enfermedades, y que después, por ejemplo, en 1948, en una reunión en Almata, se declaran justamente los principios de la atención primaria de salud, pero ya en la Argentina, a través del doctor Carrillo, se estaban aplicando. Aquí comparto algunas frases que dice: la medicina
debe no solo curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Y nos dice que frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causas de enfermedades son unas pobres causas. También que la acción sanitaria no puede detenerse en las fronteras del país, que los límites de los estados son límites histórico-políticos, pero no límites sanitarios. Y esto justamente se relaciona también, ¿no es cierto?, a todo lo que vivimos actualmente con lo que es el cambio climático y las enfermedades que trascienden las fronteras y que, bueno, volvieron a aparecer como una de las consecuencias también de cambio climático. ¿A qué llamamos cambio climático? Bueno, cambio climático llamamos a la alteración de las condiciones climáticas que se dan en un determinado tiempo, que se miden, por ejemplo, cada década o más, ¿no es cierto?, y que producen calentamiento global a través de lo que se llama el efecto invernadero. El efecto invernadero es lo que se genera a través de la emisión de gases que pueden ser de producción natural, pero que también hay gases que es de producción de la actividad humana, y justamente a partir de la revolución industrial esos gases que se generan por la actividad humana se han incrementado y han acelerado el calentamiento global y las temperaturas en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Y las consecuencias las estamos observando, como por ejemplo el aumento de las temperaturas, y lo que implica también el aumento de las temperaturas, no únicamente que, bueno, podemos sentir calor, sino también que alteran los ciclos habituales de la naturaleza y ponen en peligro de extinción las especies, es decir, amenazan la existencia humana y la existencia de toda forma de vida también en la Tierra, ¿no? A través de, bueno, la desertificación, inundaciones, y estas consecuencias afectan a todos por igual, afectan a todos los territorios por igual, a todas las comunidades por igual, no, sino que en algunos casos generan desigualdades y en otros casos las agravan, las profundizan. Como por ejemplo recién decía, ¿no es cierto?, la doctora Araujo en el tema del sistema sanitario. Si tenemos un sistema sanitario deficiente, ese sistema sanitario no va a dar, si actualmente no da respuesta a las demandas, con el incremento de enfermedades que se pueden generar a través del cambio climático, menos podrá dar respuestas, como también las respuestas urgentes en el caso de inundaciones, como también los problemas, ¿no es cierto?, de los incendios forestales que se producen. Y bueno, serían los países, viendo toda esta situación, firmaron en el año 2015 el Acuerdo de París, o sea, a nivel internacional, ¿no?, y que fue aprobado en la Argentina por la ley 27270 en el año 2016. Posteriormente, justamente en cumplimiento de esos acuerdos internacionales, se sanciona la ley 27520, que establece los presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático, de acuerdo a lo previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que se van a sancionar los presupuestos, o sea, las leyes de presupuestos mínimos ambientales. Y en el año 2023 se aprueba el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, en el que incluye algunos ejes, como por ejemplo justamente ejes transversales de trabajo relacionados a la cuestión de género. Siguiente. Bueno, justamente hablando del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación de Cambio Climático, aquí vemos un cuadro en el que podemos observar cuáles son las actividades que generan gases y efecto invernadero. Y vemos que, por ejemplo, actividades relacionadas a la combustión de petróleo, a la combustión de carbón, son las que más gases de efecto invernadero generan, y la otra de las que generan altos índices de efectos de gases son las actividades de la agricultura, ganadería
y los cambios de uso de la tierra. Seguimos. En la República Argentina, bueno, en relación al cambio de uso de la tierra, lo que observamos en los últimos años justamente es desmonte de varias hectáreas, de miles de hectáreas, en distintas zonas del país, que se produjeron a partir de los años 90, cuando se introduce la siembra de la soja transgénica. Aquí nos dicen que, por ejemplo, la Argentina se encuentra entre los 10 países con mayor pérdida neta de bosques en el periodo 2000-2015. La pérdida de bosques nativos entre el año 98 y 2018 fue alrededor de 6,5 millones de hectáreas, ocurriendo el 43% dentro del periodo de la vigencia de la Ley 26.331, que es de la de presupuestos mínimos de ordenamiento de bosques nativos. La pérdida de bosque nativo en el periodo 2007-2018 se localizó principalmente en la región del Parque Chaqueño. Y abajo tenemos, sería un cuadrito donde nos da los índices, ¿no es cierto?, de desmonte en cada una de las provincias. Y nos dice que en Argentina el proceso de deforestación se aceleró hacia fines de la década de los 90, principalmente a causa de la expansión de la agricultura desde la región pampeana hacia el Parque Chaqueño. Seguimos. Bueno, y ahora nos volvemos justamente, recién hablábamos, decía que a partir de los 90 hubo esta expansión, ¿no es cierto?, y esta deforestación en esta zona. Y acá hay una nota del año 1990, publicada en el Diario Norte, que dice: cuando los chaqueños seguimos siendo conejitos de indias. Y en esta nota también se da cuenta de las fumigaciones aéreas que habían causado la muerte por intoxicación a 2 banderilleros en unos campos de Machagay. Allí intervino uno de los fundadores de la Red de Salud, Ramón Carrillo, el doctor Santiago Montaldo, como perito de ese caso. Y lo que nos decía, que justamente en esta nota se publicaba, que se utilizaban órganos fosforados que estaban prohibidos en otros lugares del mundo. En ese momento todavía la superficie agrícola del Chaco era un 50% menos que la que es actualmente. Y traigo a colación porque, bueno, con la siguiente vamos a ver que después de este caso se realizó una jornada sobre el uso de plaguicidas en el trabajo rural en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde entre las conclusiones nos advertían que el uso indiscriminado de distintos plaguicidas podría generar a futuro enfermedades y también causar contaminación ambiental, y que muchas de estas enfermedades son de las denominadas de segunda generación. ¿Qué significa? Que nosotras no percibimos por allí la enfermedad, pero podemos transmitir alguna enfermedad a nuestros hijos, porque estos venenos por allí también lo que hacen es la alteración de cromosomas, del ADN, o sea, generan aberraciones cromosomáticas. Siguiente. Yo les pedí que transmitan otros porque no tengo mucha práctica con el tema de transmitir yo directamente. Siguiente. Sí. Y acá nos vamos desde los 90 hasta el año 2014, en el cual la Defensoría del Pueblo de la Nación publica el mapa de riesgo ambiental de la niñez, que se elaboró en un marco de un proyecto, los efectos de la contaminación ambiental, una cuestión de derechos, junto con el Sistema de Naciones Unidas en el año 2009. ¿Y qué pasó? Desde, como decía, el avance de la frontera agrícola de los 90 hasta la publicación de este mapa. Había ingresado la soja transgénica en un procedimiento administrativo sería que no cumplió con los estándares que deben cumplir, como por ejemplo de lo que hablábamos hace un momento, de consulta, de audiencias, etcétera. Si bien en ese momento no estaba vigente la Ley General del Ambiente en 1996, sí estaba vigente ya la Constitución, el artículo 41,
a nivel nacional, ¿no es cierto?, que establece algunos principios que podemos tener en cuenta para, por ejemplo, cuando se tienen que liberar al ambiente semillas que tienen una alteración genética hecha en laboratorio y a las cuales se aplican venenos. La agricultura es la única actividad en la que se permite, se autoriza la liberación de sustancias químicas diseñadas para matar al ambiente. Y bueno, pasados esos años, como decía, tenemos conocimiento de este mapa publicado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, pero ya en la provincia del Chaco habían denuncias. Habían denuncias de asociaciones de vecinos, por ejemplo, de Las Breñas, de pequeños productores de Tres Quintas. El despacho y la cosa que dicen es así, Hola. Perdón, Doc, se filtró un micrófono ahí, continúe Sí, nomás. sí, no hay problema. Por las dudas me decía algo a mí. Por favor, limítenme con el tiempo porque... bueno, y había, como decía, denuncias ya en Pampa del Indio que se habían formalizado, individuales, que se realizaban localmente o en la comisaría o en el juzgado de paz o ante el municipio, pero que no eran tramitadas, ¿no es cierto?, adecuadamente, y las familias no tenían respuestas. Entonces, cuando se publica este mapa que evidencia justamente, dice el riesgo ambiental por plaguicidas, y fíjense en la provincia del Chaco, las zonas donde están sombreadas, más oscuras, ¿no es cierto?, son los donde hay mayor índice de riesgo ambiental para la niñez por el uso de la exposición a plaguicidas. ¿Seguimos? Y justamente sería tanto el avance de la frontera agrícola con el monocultivo, con los agronegocios, la utilización de biocidas, sustancias diseñadas para matar, en los territorios, no únicamente que viven las situaciones de desigualdad, de discriminación que habitualmente viven, sino también impactan, ¿no es cierto?, en sus fuentes de vida, en sus formas de vida. Allí vemos, por ejemplo, cómo afectaban las fumigaciones de la mandioca, el maíz, y cómo las familias, las mujeres, porque son las mujeres aquí también, las que buscan otras alternativas para poder ir superando esos problemas en el territorio. Aquí tenemos un grupo de mujeres de colonia aborigen que por las distancias que ellas tenían que recorrer para poder tener los insumos para sus artesanías, y cada vez más lejos, y que no podían porque tenían que irse 2 días desde la casa, etc., empezaron a sembrar una planta exótica que se llama kenaf, pero que sería cultivarse en su zona, que no requiere mucha agua y que de fácil crecimiento, y que ellas pudieron de allí hacer hilos y usar para sus artesanías. En la otra foto está María Alonso, que ella es de Campo Nuevo, Pampa del Indio, actualmente viuda. Su esposo había sido vocero en una de las audiencias públicas realizadas en Pampa del Indio, organizada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, de la provincia, con presencia del subsecretario de Ambiente en ese momento, que se invitó a un gerente de una de las empresas denunciadas, Unitec Agro, Unitec Bio, Don Panos, conocida más como la empresa de Eurnequiam, que realizaba fumigaciones en la zona y que afectaban no únicamente las chacras, sino también la salud. Seguimos, porque después voy a profundizar sobre ese tema. Y aquí justamente, bueno, nos invitaron en diciembre del 2010 a Campo Medina para que desde la red de salud brindemos una charla sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud humana y el ambiente. Y mientras estamos dando la charla, vemos allí el aljibe y los envases en los que las familias iban a buscar agua al aljibe. Esta escuela había sido fumigada
En reiteradas oportunidades los docentes nos contaban que tenían que encerrar a los alumnos se descomponían, hasta que después se hizo una denuncia colectiva, después de varios reclamos que se hicieron en forma local, que se hicieron de manera administrativa ante la Subsecretaría de Ambiente, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, etc. Las familias se juntaron y presentaron una denuncia penal en la Fiscalía de General San Martín, a través de la cual, después de 1 año y medio, lograron una medida cautelar que por lo menos restringía las fumigaciones en una franja de límite entre la empresa Don Panos y las comunidades. Seguimos. Esta es una foto aérea, que la tomé yo, de La Leonesa, Las Palmas, La Laguna, El Moncholo y La Rosera, San Carlos. Allí podemos ver la expansión de la frontera agrícola, como decíamos, hasta los límites de la zona urbana, y en una parte también la empresa tenía siembra de arroz en la zona urbana misma. La Laguna, El Moncholo, la siguiente foto. Otra, ahí está. En esta podemos ver que la toma de agua en ese momento, estoy hablando 2009, 2010, estaba dentro de la laguna El Moncholo, donde, bueno, llegaba los cultivos de arroz hasta los límites de la laguna, los límites de la zona urbana, y allí también un grupo de mujeres que sus niños habían tenido problemas de salud y tuvieron que trasladarse hasta Buenos Aires para seguir el tratamiento en el Hospital Garrahan, en el cual los médicos les dicen que las enfermedades que tenían sus niños estaban asociadas a la exposición con agrotóxicos, y entonces ellas se dieron cuenta que ese avioncito que a veces veían alrededor de su casa, en cercanías de su casa, y que a veces sacaban a sus niños a ver el avioncito, era el que fumigaba. Desde el año 2002 se hicieron reclamos, y en el año 2010 se presentó una acción de amparo y solicitud de medida cautelar. En el año 2011 creo que sí quedó firme la medida cautelar que restringió las fumigaciones en las arroceras de La Leonesa y Las Palmas. Esta también una foto del barrio Padre Mujica, en Aviateray. Estas son 101 viviendas que se habían entregado en límites a un cultivo, allá se ve de girasol, pero a metros del hangar de una empresa agroaplicadora. Los vecinos reclamaron, y en este caso, por ejemplo, se consiguió que por lo menos no se siembre más en cercanías del barrio. Pero allí habían varios casos, bueno, las viviendas aparte se habían entregado teniendo prioridad aquellas familias que tenían niños con problemas de salud. Siguiente. Está también una escuela fumigada de La Tigra, zona de Pueblo Com, Mocoví, que recibimos también las denuncias. Allí también intervino la Subsecretaría de Ambiente de la provincia. En un momento se limitaron las fumigaciones, pero bueno, simplemente por aplicación de normas administrativas, y ahora en este momento hace tiempo no los visito, pero allí se tomaron muestras de agua en las pocas fuentes de agua que tienen, y las muestras las tomaron no quienes deben hacer los controles de la calidad del agua en la provincia, como puede ser la Policía Ambiental o la Administración Provincial del Agua, sino investigadoras de la Universidad de Buenos Aires en un proyecto de investigación de extensión universitaria, en el cual detectaron que el 80% de las aguas que se consumían en el lugar no eran aptas justamente para el consumo humano. Siguiente. Esta es la Escuela Rural de la Clotilde, donde vemos hasta dónde se extienden los cultivos al costadito de la escuela. Cultivos que son fumigados. Allí era directora la docente Estela Liceico, también colega, de la que voy a hablar más adelante. Seguimos.
Esta es una foto que tomó una directora de una escuela rural, la número 182 en Aviateray, en el año 2015. Ella le hacía señas al aerofumigador para que no pase por la escuela, para que no fumigue unos terrenos que estaban a 10 metros de la ventana, así como casi la foto anterior. En una de las fotos que tomó la directora de la escuela desde la ventana, se puede ver la cara del aerofumigador cuando pasa con el avión. Y bueno, allí también quien hizo la denuncia fue la directora de la escuela para proteger la salud de sus alumnos, alumnas. Ella nos contaba que tenía mucho miedo por los caminos que tenía que transitar para llegar a la escuela y que a veces se cruzaba con los dueños de la empresa que tenía los cultivos en terrenos de la escuela. Digo terrenos de la escuela porque la escuela únicamente podía acercar quizás un terreno de 50 por 25, pero el terreno de la escuela era de 1 hectárea y lo usaba esta empresa para cultivar también allí. A los pocos años falleció el aerofumigador de un cáncer de huesos. Estuvimos hablando con él negaba que su enfermedad tuviera relación con la actividad que él desarrollaba, pero tenía 40, 41 años cuando falleció y la enfermedad fue sería muy rápida, ¿no es cierto?, para causarle la muerte. Doc, 5 minutitos. Gracias. Bueno. ¿Seguimos? Sí, bueno, aquí también otras fotos de otras escuelas, justamente acá un jardín de Charata en el que hubo varios chicos intoxicados, fue la ambulancia a retirar los chicos, recuerdo, en el año 2018. Esto ya con la vigencia de la ley de biocidas, actual ley de biocidas, que la llamamos sancionada en el 2012, que establece instancias de aplicación desde escuelas, establecimientos rurales, zonas urbanas, de 500 metros para las terrestres y 1500 para las aéreas, pero pese a eso no se respetan las distancias y bueno, suceden casos como estos a los que nosotros tenemos conocimiento, sabemos que hay otros más. Más adelante. Bueno, aquí también otro mapa donde de estadísticas sanitarias donde nos demuestra el porcentaje de mortalidad infantil por causas Q, malformaciones, anomalías cromosómicas y deformidades en la provincia del Chaco. Es del año 2007, pero coincide con las fechas, con los años que empezaron las denuncias en el Chaco, en el que las familias de las zonas expuestas nos decían que veían un incremento de enfermedades y de enfermedades que antes ellos no observaban en sus niños. Siguiente. Sí, cada dato es aterrador y más. Bueno, ante todas estas demandas, en el año 2010 se crea el Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones de Plaguicidas, y justamente, bueno, a nivel nacional, ¿no es cierto?, que dice que hay un subdiagnóstico, inespecificidad de la sintomatología, escasa capacitación médica, ocultamiento de la información también por el paciente. Tenemos casos, y recientemente hubo un caso de un ingeniero agrónomo que había aplicado paraquat, creo, y que se intoxicó, pero no quería hacer la denuncia porque se tiene que hacer una ficha de informe toxicológico, ¿no es cierto? Porque, bueno, él mismo había estado aplicando ese producto. Seguimos. Esto lo dejo. Bueno, esto también habla también de la resolución del Ministerio de Salud de la Nación. Seguimos. Este es el anterior, o también, bueno, a nivel provincial se creó en el año 2009 una comisión de investigación de contaminantes del agua y presentó un informe esa comisión en el cual expone los datos de 2 registros oficiales, uno del Servicio de Neonatología del Hospital Perrando y otro del Servicio de Oncología del Hospital Pediátrico. En el Servicio de Neonatología del Hospital Perrando se observaba que, de acuerdo a los registros, se habían cuadruplicado los casos de niños nacidos con malformaciones en los últimos 20 años, y en el Servicio de Oncología del Hospital Pediátrico se habían comparado
los casos de cánceres en 3 localidades, La Leonesa, Las Palmas y General Belgrano, y justamente mostraba que en los últimos 10 años se habían triplicado los casos de niños menores de 15 años con cánceres en La Leonesa, y que estos eran menores los casos en las localidades de Las Palmas y menos en Bedia, cuando se alejaban de las zonas de aplicación de agrotóxicos. Seguimos. Esta otra investigación fue realizada en localidades expuestas a los agrotóxicos y otras donde no se utilizan agrotóxicos, y seguimos. Resultó que en las localidades expuestas el 30% o más de las personas encuestadas informaban que habían tenido un familiar con cáncer en los últimos 10 años, en contraposición a las localidades en las cuales los casos de cánceres no superaban un 5% y que no eran justamente las expuestas a los agrotóxicos. Seguimos. Bueno, algunos de los productos utilizados. Por favor, si me dan 5 minutos más. Bueno, porque esto es muy importante, me parece. Esto es del año 2010, que utilizaban en algunos campos, por ejemplo, de charata, mesón de fierro, las breñas. Paraquat, que es un herbicida, que está prohibido en Europa. Clorpirifos, que es un insecticida. Dimetoato, no me acuerdo si es insecticida o herbicida ese, pero endosulfán, un insecticida de la docena sucia, la docena 12, de acuerdo al convenio de Estocolmo, que para ese año que se aplicaba acá en nuestro país, 2010, estaba prohibido en 74 países del mundo, pero aquí se seguía aplicando, porque es un compuesto orgánico persistente, sería que persiste en el ambiente, pero también, por ejemplo, se acumula en grasa en mamíferos. Metamidofos, otro insecticida. Bueno, Roundup, que es el glifosato, comúnmente conocido como glifosato, herbicida. Endosulfán. Cuando nosotros empezamos con las denuncias en el año 2009, 2010, nos decían que estábamos hablando de cosas que en otros lugares del mundo se usaban normalmente, que bueno, que son productos autorizados a usar en nuestro país por SENASA, que éramos terroristas ambientales, que bueno, un montón de cosas, ¿no? Y resulta que después de algunos años el endosulfán fue prohibido en la Argentina, el clorpirifos fue prohibido también, el metamidofos también, y todos ellos teniendo en cuenta los graves efectos nocivos que producen en el ambiente y en la salud de las personas. Y me quiero centralizar en el clorpirifos, porque allí también nosotras como mujeres, ¿no es cierto?, que pensamos, y creo que pensamos todas en nuestros hijos, en ser mamá, ¿no es cierto?, ya había sido prohibido para uso doméstico en el año 2008 por los problemas que generan en el bebé por nacer. Y con un expediente que estaba en la Argentina desde el año 1999, en base a una prohibición anterior de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Se había prohibido para uso domiciliario, pero se permitió que se utilice hasta hace 2 años aproximadamente en nuestro país y se libere al ambiente en el uso agrario. Seguimos. Mientras que el glifosato fue declarado como también causante de cáncer por la Agencia Internacional del Cáncer en el 2015. La Agencia Internacional de Cáncer y IARC es la agencia especializada en cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Y acá hay un informe del INTA en el que demuestra que, por lo menos a la fecha de este informe, la Argentina era el segundo país a nivel mundial en cantidad de litros de herbicidas por hectárea. Y allí comparamos con otros países. ¿Y qué pasa? Sería también lo que a nosotros nos decían era que, bueno, algunos productos se utilizaban también en otros países, pero cuando vemos en qué cantidades y en qué condiciones, porque por ejemplo en la Unión Europea las aplicaciones aéreas de agrotóxicos están restringidas, vemos que no es lo mismo, ¿es cierto? Seguimos.
Bueno, eso dije hace un momento, seguimos la siguiente. Ante todas las denuncias que hacían las familias, también nosotros en las denuncias o cuando interviene la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, no toma muestras de agua y las veces que ha tomado muestras de agua se ha detectado residuos de algún plaguicida, herbicida o insecticida. Aquí, por ejemplo, como decía en un análisis hecho por las investigadoras de la UBA, se encontró residuos de plaguicidas en aguas de las comunidades de Campo Medina, Campo Nuevo, en el cual en el 56% del agua muestreada tenía residuos de glifosato y el 82% no era apta para consumo humano. Siguiente. Mientras todo esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara que el derecho humano, tenemos derecho al agua potable. Y en base a también unas demandas presentadas por vecinos de provincia de Buenos Aires por la cuestión del arsénico, que es un tema a tratar también aquí en la provincia, porque bueno, somos una provincia donde el índice de arsénico es muy alto. Va, siguiente. Voy a pasar algunos, siguiente, porque para respetar el tiempo. Bueno, ahí yo puse algunos artículos de la Ley General del Ambiente, de la Ley de Biocidas. La Ley de Biocidas dice toda persona puede denunciar todo hecho, circunstancia, acto o omisión que transgreda esta ley, que presuma o pueda causar daño a la salud humana, animal y vegetal. La Ley General del Ambiente establece algunos principios como el principio de prevención, de precaución y también de equidad intergeneracional, que debemos prevenir daños, que debemos tomar medidas precautorias aunque no tengamos la información suficiente. Aquí generalmente y lamentablemente se dice que cuando no hay información suficiente o cuando los datos científicos son controvertidos, no, dejemos que se aplique. Sin embargo, debería ser al revés. Seguimos. Esta es una publicación, por ejemplo, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sobre cuáles son los cuidados que debemos tener con nuestros niños y cuando estamos embarazadas, ¿no es cierto?, en la exposición a agrotóxicos. Lamentablemente, bueno, nosotros hemos pedido más de una vez que desde el Ministerio de Salud de la provincia, desde la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, se hagan estos folletos, se informe a la población de cuáles son los efectos que causan los agrotóxicos en la salud para tomar medidas preventivas y resulta que, bueno, no lo hemos logrado todavía. Siguiente. Bueno, este es con respecto al rol del juez, el rol del juez ambiental, que debe ser un juez activo, porque bueno, el derecho al ambiente sano lo tenemos todos y también el deber de protegerlo, y otros también, además del deber de protegerlo, tienen el deber de garantizar ese derecho al ambiente sano. Siguiente. Bueno, esta también otra de las investigaciones, en alguna de las que participamos, que encontramos indicios de daño genético por exposición a agrotóxicos en familias de Aviateray, y que encontramos que en todas las muestras de personas expuestas y no expuestas, había residuos de glifosato. Siguiente. Y aquí una demanda, justamente de una condena reciente en Estados Unidos, que condena a Bayer. Bayer compró a Monsanto por 2.100 millones de dólares en un caso de cáncer por glifosato de un señor que había utilizado glifosato durante varios años de su vida y que, bueno, logró esta condena, ¿no es cierto?, demostrando que el cáncer que tenía pudo ser causado por el glifosato. Principalmente al glifosato está asociado al linfoma non-Hodgkins. Siguiente. Y bueno, todo esto es en memoria a Estela Raquel Liceico, como decía, directora de una escuela rural, colega. Ella se recibió de abogada ya un poquito, creo cerca de los 40 años aproximadamente, y que participó en la audiencia pública realizada en la legislatura en el año 2011, cuando se debatió el proyecto de ley de la Ley de Biocidas.
Y ella decía, pareciera que la ley no existe, enfermedades humanas de evidente sintomatología que no se registran, no se certifican ni se analizan. Un virus es la respuesta perfecta con gobernantes que evitan tocar el tema. Aunque habría sospechas, sería irresponsable arriesgar una relación causa-efecto, pero nadie puede negar el incremento en los últimos años de cáncer, malformaciones en recién nacidos, problemas en las vías respiratorias, dolores de cabeza o estomacal y urticaria en la piel. En este marco es indudable la existencia de una lucha de intereses, pero de ninguna manera podría aceptarse la prevalencia del interés personal sobre los intereses de la comunidad de gozar el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Estela nos dejó en julio de 2015 por un cáncer. Siguiente. La siguiente. Sí. Bueno. Bueno, Muchas Se tiró gracias. la presentación, por eso es que no podía pasar. Ya está, muchas gracias. Y bueno, creo que todo sería todo intercambio de información, todo intercambio de ideas, todo intercambio de experiencia nos puede servir, ¿no es cierto?, para brindar mejores condiciones y calidad de vida en nuestros pueblos. muchísimas gracias, Alejandra. La verdad que estamos impactados, como alguien recién comentaba en el chat, un dato más alarmante que el otro, y son datos de hace varios años, o sea que lo único que podemos imaginar es que toda esta tendencia no ha cesado, digamos, a pesar de los grandes esfuerzos. A mí me gustaría simplemente hacer una reflexión antes de dar ya finalmente el paso a nuestra otra Alejandra. Es el ciclo de charlas de las tocallas esta vez. Y seguramente al final tendremos las palabras de nuestra jueza del Superior Tribunal, la doctora Grillo. Recordarnos a todos y a todas que no pude evitar pensar que esto que vos referís de que se esperan informes técnicos, se prioriza, ante la duda se prioriza, digamos, la continuación de los avances, digamos, de estas empresas. Un poco se nota el paralelismo con las violencias de género. Muchas veces se pierden minutos y horas valiosas esperando informes o generando pasos extras en situaciones en las que inmediatamente se podría actuar, conforme lo establecen nuestras leyes, preventiva y protectoriamente respecto de las víctimas. Como ese quizás es el tema en el que nosotras más trabajamos, no pude evitar hacer un paralelismo en ese sentido. Salirnos de la caja, que un poco era el objetivo de estos encuentros, y poder encontrar herramientas para actuar de oficio en estas situaciones. Bien, ahora con muchos mensajes de agradecimiento y de felicitación en el chat, también, igual que con la primera expositora, le doy la palabra a Alejandra Acosta, que como dije al comienzo, es compañera judicial nuestra de hace 33 años y tiene a su cargo una política institucional vinculada al ambiente dentro de la Dirección de Archivo. Te escuchamos, Alejandra. Gracias, Luciana. Muy buenas tardes para todos y todas. En principio, la verdad que de las dos expositoras que me antecedieron, estoy como en shock de todos los datos que nos pasaron. Y bueno, voy a tratar de ponerle en estos últimos minutitos, de tratar de dejarle un mensaje de algo positivo que estamos haciendo desde la Dirección General de Archivos del Poder Judicial. Y en primer lugar, agradecerle a nuestra presidenta, a la doctora Valle, por incluir en la materia ambiental en su plan de gestión. Y gracias a eso nosotros podemos visibilizar el trabajo que viene haciendo el archivo. Hace 8 años que a mí me tocó hacerme cargo. Comentarles que también en el año 2017 entró en vigencia una ley de modernización de la Dirección General de Archivos. Sabemos que, bueno, no sé si todos saben que el archivo es un organismo administrativo de apoyo a la tarea jurisdiccional, que tiene a su cargo dos secciones muy importantes. Una sección notarial, donde se resguardan todos los protocolos de los escribanos de la provincia del Chaco,
y la sección judicial, que es la sección que más abarca en toda la provincia. Al archivo vienen todas las actuaciones, todas las documentaciones, la papelería oficial que emanan de los organismos del Poder Judicial. En este sentido, nosotros con mi equipo de trabajo, como decía Luciana hoy, nos tocó una tarea difícil, pero la verdad es que yo encontré un archivo un poquito abandonado, como se imaginarán, que es un archivo judicial o un archivo de cualquier poder del Estado. Me parece que en general uno se imagina que la documentación y está vieja, llena de tierra y de cuestiones. Ahora con lo que comentó Alejandra recién, me estaba acordando que también vinieron organismos como para hacer un estudio de la cuestión ambiental dentro del archivo. Tenemos por delante un desafío enorme, pero recordar, como decía Diana la semana pasada también, de que en el archivo se resguardan causas y datos y documentos que son muy importantes para toda la ciudadanía. En ese contexto, no olvidemos que el acceso a la información es un derecho humano fundamental y que el Estado tiene que resguardar. Esta ley de eliminación que les comentaba recién entró en vigencia, mejor dicho, ley de modernización del archivo, entró en vigencia en el 2017 y establece plazos un poco más cortos para la eliminación de expedientes, particularmente, que la gran innovación que trajo esta ley es acortar los plazos de eliminación de las causas. ¿Por qué? Porque los archivos y el espacio físico con el que cuentan tanto los juzgados como las dependencias del archivo tiene sede central en Resistencia, pero en cada cabecera tenemos una delegación. Y la verdad es que la producción documental de todos los organismos nos excedió a todos. Creo que de la pandemia a esta parte creo que vino a acelerar el proceso de digitalización de todas las cuestiones de expedientes judiciales. Si bien el SIGI ya estaba funcionando desde hace un buen tiempo, 2012 creo que se puso en funcionamiento, nos quedaba el desafío de implementar el expediente digital y de tratar de digitalizar todas aquellas cuestiones que podamos. Esto es una cuestión institucional, es de políticas institucionales, también las capacitaciones obligatorias en materia de Ley Yolanda y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Son temas que si bien son obligatorios para todos los empleados judiciales y en realidad la gente de cualquier organismo del Estado, son capacitaciones obligatorias, creo que nos atraviesa a todos en el hecho de que tenemos que replantearnos las políticas y las formas que tenemos de trabajar con respecto principalmente al resguardo de lo que es el papel, el uso racional del papel, el uso racional de los recursos con los que contamos. Y en base a eso nosotros desde la Dirección de Archivo comenzamos a trabajar. Esta ley de eliminación tienen en su artículo 14, como se hizo tradicionalmente, no sé si sabrán que la eliminación de expedientes se hacía por el método de incineración. Esto se hacía en el horno pirolítico del Poder Judicial, que es un horno que tiene una medida de 1 por 1, más o menos. El proceso de eliminación de expedientes, que nosotros lo hacemos anualmente y que promedio son 70.000 expedientes que se eliminan por año, nos llevaba al menos un mes poder terminar con la eliminación, porque era un procedimiento que es lento, que tenía un costo para el Poder Judicial, porque el horno funciona con un gas, con combustible, digamos, y el costo, aparte del costo económico, me parece que lo fundamental era el tiempo, que es muy valioso para nosotros,
empezamos a hablar con Francisco Coll, que en realidad fue con él el que empezamos a plantearnos el hecho de poder cambiar esta situación, y como la ley contemplaba la posibilidad de reciclado, comenzamos a charlarlo y nos pusimos en campaña para ir a averiguar en las empresas que hacían reciclado en el medio, que acá en Resistencia hay una sola que cumple con los requisitos como requisitos fundamentales que establece la ley también, como el resguardo de la información, como la destrucción total del documento. Y comenzamos a plantearlo porque pensamos que esto iba a redundar en un beneficio no solamente en cuestión de tiempo y de costos para el Poder Judicial, sino que también con el producido nosotros comercializamos el papel en realidad, y ese producido, lo que nos pagan por el kilo de papel, constituyen recursos propios del Poder Judicial. Además de la cuestión ambiental, también se generó un beneficio en cuestión económica, que eso redunda económicamente porque viene para todos nosotros la venta del papel, el producido se integra recursos propios del Poder Judicial. Desde el año, no fue fácil llegar esta es una realidad, no fue fácil plantearlo y bueno, se logró a partir del año 2022, se logró que el superior nos acompañe y empezamos a hacer licitaciones privadas en principio para la eliminación de los expedientes, y después se consiguió a partir del año 2023 ya lo que es venta directa de todo lo que es material de descarte. Esto es toda la papelería oficial que se tiene que conservar por un plazo determinado. Hay resoluciones del superior que establecen los plazos de conservación, por ejemplo, las copias de oficio, copias para traslados, son 2 años, los libros. Y una vez cumplidos esos plazos ya se los puede destruir. Aclarar que ahora ese proceso lo hacemos desde la Dirección General de Archivo con los chicos que integramos acá en la sede central, el proceso de reciclado, que es, nosotros clasificamos lo que es de material, lo que viene como material de descarte, clasificamos en papel blanco y papel color por un lado, y también de todo este trabajo que estuvimos haciendo, también surgieron otros materiales como son, por ejemplo, las carpetas plásticas que se usaban en alguna oportunidad, metales que son los que venían por ejemplo, las carpetas bibliorato, se separa el metal, se separa el cartón, se vende también el cartón. O sea, nosotros en este momento estamos comercializando papel blanco, papel color y cartón. Pero del reciclado, que nosotros le decimos reciclado, que en realidad es una clasificación del material, porque el reciclado propiamente dicho se lo hace en la empresa, se destruye el papel que se vende y ese papel se lo procesa en una máquina trituradora, que es donde se desintegra el papel, donde pierde su legibilidad, y eso pasa a una máquina que va elevando el papel y se forman fardos de papel que son como contenedores enormes, lo hace la empresa. Y eso después va a Buenos Aires y de ahí se hace el proceso del reciclado propiamente dicho, que ese papel después se transforma en papel tisú o papel higiénico o los pañuelitos que nosotros conocemos. Ese es el proceso que se está utilizando en este momento. Hasta la fecha, desde el año 2022, nosotros entregamos 50 toneladas de papel de expedientes y estamos yendo con la venta directa en casi 22 toneladas, más de 22.000 kilos de papel que se están reciclando. Como yo tomé conocimiento, y esto lo quiero destacar también porque escuché que había gente de Corrientes conectado, una comunicación telefónica con la directora de archivos del Poder Judicial de Corrientes, que se interesó por nuestra ley de eliminación, nuestra nueva ley de modernización, porque la ley se llama Modernización de la Dirección General de Archivos,
me comenta que ella hacía la destrucción de sus expedientes acá en Resistencia. Y en plena pandemia hubo un camión del Poder Judicial de Corrientes que cruzó el puente y estaba eliminando expedientes acá en Resistencia, y ella seguía el proceso de eliminación vía llamada de WhatsApp. Entonces ahí dije, ¿cómo puede ser que nosotros todavía no lo podamos hacer y ellos en plena pandemia cruzaron el puente para eliminar sus expedientes? La verdad es que esta es una iniciativa herramientas que nos da la ley, y la verdad que también a veces hay que tener un poquito de coraje y perseguir los objetivos, porque cuando estamos convencidos de que esto va a sumar para todos, sobre todo para el servicio de justicia que nosotros prestamos, no tengan dudas que hay personas que van a ayudar, que se van a sumar a la iniciativa, como se sumaron un montón de organismos, ni bien se enteraron de que nosotros estábamos haciendo ese trabajo de reciclado, que nosotros le decimos reciclado. Incluso organismos de otros poderes, la Fiscalía de Estado me contactó para preguntarme por el procedimiento, y después varios organismos de Poder Judicial, por ejemplo, la Procuración General, comenzaron a sacar ya resoluciones y implementar el tema de la despapelización y de la eliminación del soporte papel de todas esas documentaciones, por ejemplo, oficios y cédulas que ya se encontraban digitalizados en el IURE o en el SIGI, y no había necesidad real de tener guardado, porque eso se acopia generalmente en los primeros archivos, en los archivos de gestión, que son las oficinas judiciales, y que eso puede venir al archivo y ya nosotros directamente llevarlo a la empresa y reciclar. Así que se sumaron oficinas como Procuración General, como oficinas de mandamientos. No quiero dejar de mencionar la colaboración de la gente, que la verdad, cuando se enteraron de que nosotros estábamos haciendo eso, en Charata, por ejemplo, en Luciana, que es la jefa de la oficina de mandamientos, y ella se ofreció a recopilar en su oficina todo lo que es el edificio de los juzgados civiles de Charata, por ejemplo. De todo su edificio, ella recopilaba y después lo llevaba a la delegación de archivo. Iniciativas como esa, como las de las chicas del centro de estudio, que su colaboración con el afiche, con el flyer, que después lo difundimos. Todas esas iniciativas que tienen, que son compañeros y que estamos todos tirando para el mismo lado, la verdad es que nosotros, si bien en un principio nos costó y nos sentimos solos, nos sentimos un poquito solos en esta cuestión, después nos empezaron a demostrar que en realidad entre todos podemos y lo podemos hacer bien. Todavía hay muchas cosas que se pueden mejorar, yo de eso estoy segura. Nosotros, esta es una parte de la tarea y de la función principal del archivo, pero compartirles esta experiencia esta tarde, la verdad que para mí, humildemente desde mi lugar, les agradezco la participación, y invitarlos a que reflexionemos que con cada pequeña acción que cada uno pueda hacer desde su lugar de trabajo, donde sea que estén, en cualquier ámbito, sobre todo si estamos cumpliendo una función, un servicio público, invitarlos a que se comuniquen, a que nos contacten, a la gente que estuvo en este conversatorio. La verdad es que la capacitación permanente y el contacto permanente a mí me parece que es fundamental. Estos espacios hacen que nosotros tomemos dimensión de la realidad en la que nos encontramos, y que cada uno desde su lugar puede aportar un pequeño granito de arena, y esto se va haciendo cada vez más, y entre todos yo creo que podemos brindar el mejor servicio desde el lugar en el que nos toque estar. Yo esto no lo podría haber hecho sola, eso siempre le digo a mi equipo de trabajo. Es una construcción en equipo, no hay otra. Esto es sí o sí
son reuniones de trabajo que se tienen que hacer, la iniciativa no solo tiene que ser de la persona que conduce o que es el juez o cualquier jefe de oficina, sino de cualquier integrante de cualquier dependencia judicial que tienen muchas ideas y muy buenas, y nosotros tener la capacidad de escucharlos y de trabajar y de ver la manera de hacerlo y de hacerlo entre todos. Ese es el mensaje que yo les quiero dejar hoy desde nuestro lugarcito. Esta es nuestra contribución desde el archivo y de la comisión de archivo que también ahora está conformada, así que cuando ustedes necesiten algún tipo de capacitación, está Francisco Colcombe también que se ofreció gentilmente a apoyarnos porque eh, él es especialista en estas cuestiones, ¿no es cierto? A lo que sea capacitación, a lo que sea ir a los juzgados y explicarles qué se puede reciclar, qué no, que otra cosa que quiero aclarar, eh, no todo es reciclado, no todo se puede, y nosotros incluso recibimos al momento de estar clasificando cosas que son basura, básicamente. Entonces, tomemos conciencia de qué es lo que estamos haciendo, y hay muchos puntos en la ciudad, hay muchos puntos de reciclado. O sea, lo que no es, por ejemplo, materiales orgánicos, eso no reciclamos nosotros, solamente lo que sea papelería oficial o, bueno, los expedientes, eso sí. Y después todo lo que sea cartón, plástico y metales, eso sí lo pueden mandar porque eso nosotros lo clasificamos y eso todavía, plástico y metal, eso todavía no se comercializa, pero también nuestra ley de eliminación, nuestra ley de modernización, tiene un artículo que la verdad que la ley estuvo muy bien pensada porque también se puede donar a instituciones benéficas, instituciones que, por ejemplo, reciclan, o que Ciudad Limpia se hizo un año la entrega de material a Ciudad Limpia, y hay otros organismos o instituciones o empresas particulares que reciclan plástico y metal, por ejemplo, que eso nosotros, como lo vamos acopiando, se podría hacer, les dejo la inquietud, se podría hacer una donación incluso. Otra cuestión que quería comentarles es que nosotros desde, bueno, desde el año, ya eso ya le dije, 2017, eso ya estaba, se me fue la idea, pero bueno, el archivo es el testigo, yo le digo siempre, es el lugar el testigo silencioso de nuestra historia. Ahí está la historia de la provincia, ahí está nuestra historia como Poder Judicial, y nosotros somos el garante o es el garante del resguardo de la información que hay en ese archivo. Entonces, ahora se firmó un convenio con un organismo de derechos humanos. Hay mucho por hacer todavía, muchos desafíos por delante, pero bueno, quería compartirles lo que empezamos a hacer con mi equipo desde el año 2017 que me hice cargo, y desde el 2022 que comenzamos a hacer el reciclado o a entregar el papel para que ese papel se, 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 se destine de manera amigable con el ambiente, se haga por lo menos es una contribución a lo que venimos planteando, ¿no? Desde la pandemia, sobre todo, que creo que es una cuestión de, como decía Luciana también la semana pasada, de pensarnos, de mirar hacia adentro, y yo diría más que de replantearnos las cuestiones, cómo venimos haciéndolas. Y cada uno desde su lugarcito, por más que pequeño que sea, dar pasitos, todos los días un pasito, y esto va a redundar en beneficio de la comunidad sobre todo. Para terminar, yo quería compartirles a modo de homenaje, como cierre de esta jornada, una presentación, una canción, un poema, mejor dicho, que fue hecho canción
invitándolos a reflexionar estos 2 minutitos que dura la canción, como para que nos vayamos con alguna idea, una reflexión de estas 2 jornadas, estos 2 días de jornada que la verdad nos enriqueció muchísimo a todos, creo. Eh, Así que les quería comentar que es una canción Ale, yo te que, voy a interrumpir, te voy a sí, cambiar un poco la jugada. Me gustaría que decime. podamos escuchar primero a Eli González, que nos pidió la palabra, y dejar Perfecto, tu cierre tan especial que has preparado para el cierre, digamos. Si te parece, tener lista tu sí, ningún problema. presentación Ahí estoy. y Sí, sí. escuchamos, te damos la palabra, Eli González. La, la, Gracias, gracias Ale, gracias, muchas No, por gracias favor. por tu charla. gracias, doctora Alejandra, gracias, doctora Gómez y por supuesto a Claudia Araujo. En esta tarde, mientras escribían y decían que eran aberrantes las cifras, quiero solamente traer a la memoria de las situaciones que vivimos las mujeres indígenas y nuestros pueblos indígenas. Me hacía recordar y con tanto dolor cuando todavía la doctora Isabel Grillo estaba en el Civil 6, nosotros teníamos varias mujeres indígenas que le salían como que fuera quemadura en el cuerpo, en todo el cuerpo. Y en muchas de esas mujeres jovencitas han tenido su embarazo, 2 embarazos, 3 embarazos consecutivamente. Algunos nacían sin cráneo, los bebés. O sea, las malformaciones fueron tan fuertes que solamente quienes acompañamos en esta situación lo sabemos. Por eso, en esta tarde, o sea, esto tendría que ser consecuente. Estas reuniones deberían ser no solamente en el mes de marzo, la aplicación de lo que es la política dentro de lo que es la justicia social es interesarnos de la situación que conlleva los daños de las violaciones que hemos transgredido esta humanidad que somos nosotros y estamos todos incluidos. Por eso me parece que yo quería dar estas palabras porque primero felicitar a San Pietro, felicitar a nuestra presidenta, a nuestros ministros, por haber abordado esta temática de cambios climáticos. Y en estos cambios climáticos, las consecuencias que todavía padecemos, y con tanto dolor hoy mi corazón está dolido, porque a través de una medida cautelar, si bien no es de la competencia de nuestra provincia, porque aquella medida cautelar que había sido presentada en el 2007, justamente de la veintena de personas que han muerto. Ahora, ¿de qué murieron esas veintena de personas? Pues no estamos hablando, y por eso está bueno que conozcan que hubo personas que nos antecedieron y que trabajaron, pero que esta cruel y cruda realidad sigue vigente. Una medida cautelar del 2007 donde esas 20 personas que murieron, no sabemos si murieron de tuberculosis, si murieron sobre los agrotóxicos que hubo, porque mi madre, y me toca a mí con mucho dolor, porque mi madre primero le había salido como sarpullida, era porque enfrente del lote donde ella vivía habían fumigado, y habían fumigado con glifosato. Años después, en un cáncer muy rápido, lo mató desde los pulmones. Este dolor que provoca decir que hoy estamos en una crisis climática, y en esa crisis climática, la crisis de la atención a la humanidad. Y voy a hablar en nombre del pueblo wichí, porque hoy me llamaron y sé que Mirta Bejarano, la doctora Mirta Bejarano, perdón que yo ya con tanta amor y cariño le digo Mirta, me llama a través de ella, hermanos con audio, hermanas, que tienen que abandonar sus casas hoy, en este momento, en la mañana de hoy, porque ya están cercados por el desborde del río Bermejo. Las mujeres se desesperan porque quieren salvar sus vidas y sus hijos, abandonando los lugares donde viven, donde pueden tener sus animalitos, sus chivas, sus cabras, y tienen que salir para poder resguardarse. O sea, estamos hoy en una situación. Lo que contaba la doctora Gómez, siguen tomando aguas de charco, siguen tomando agua de laguna.
tomemos conciencia nosotros quienes dentro de este Poder Judicial estamos dando un poquito de voz alta, decir, acá el cambio climático hay que entender. Tenemos que saber cómo vino, cómo está y qué es lo que va a pasar. No es solamente a las mujeres indígenas, no solamente a los pueblos indígenas, porque en Misión a Pompeya, en Comandancia Fría, en Sausalito, Huichel Pintado, hay muchas personas que no son indígenas. Ese dolor que les traigo en esta tarde, pedía este momentito, gracias a doctora Alejandra. Por supuesto que podríamos hablar mucho del tema del archivo, porque ese sería otro tema, otra cátedra, otro encuentro específico, porque acá veo también que está la hermana Norma, que se ha capacitado en el tema de lo que es el archivo, o sea, mujeres indígenas, no solamente ellas, sino varias, que se han capacitado, porque ustedes saben que los pueblos indígenas, y en esto también tenemos que recordar la sentencia de la masacre de Napalpí, nuestro Poder Judicial ha aportado, ¿no?, datos que había guardado, según el otro día lo expresaba, las que estuvieron en el panel anterior. Bueno, solamente les pido que me amen, que me comprendan, porque lo que les digo siempre es lo que emana de mi corazón. Gracias. Gracias, Eli. Antes que nada, pedirle disculpas a quienes han pedido la palabra, pero nosotros ya estamos excedidas del tiempo que habíamos planificado y para ser respetuosas del tiempo, les pedimos sí que lean los intercambios del chat porque realmente fue muy fructífero todo lo que se compartió. Respondimos algunas preguntas que pudimos ya en el chat para no tener que continuar con la circulación de la palabra, porque queremos como cierre escuchar a nuestra jueza del superior, doctora Grillo, y también poder disfrutar del homenaje que preparó Alejandra Costa especialmente. Doctora Grillo, yo aquí no la estoy viendo, pero está, le damos la palabra. Ahí amplío el cuadrito. Luciana, mientras se prepara la doctora Grillo para hacer las palabras de cierre, queremos decir desde el Centro de Estudios Judiciales, acá por indicación y propuesta de como cada año de la doctora como directora, además del Centro de Estudios Judiciales, que vamos a continuar con este tipo de capacitaciones porque ante una participación tan activa, tan profunda y tan conmovedora como la que hemos compartido en estas 2 jornadas, se entiende que estos espacios deben continuar para seguir profundizando el debate y que de estos espacios surjan esas propuestas innovadoras como las que encabezó Alejandra y como cada uno en nuestros lugares de trabajo puede llevar adelante en pos de una perspectiva de género en el Poder Judicial y una perspectiva ambiental con responsabilidad, como dice siempre la doctora Grillo. Ahora sí le damos la palabra. Bueno, esta sonrisa en un rostro con arrugas, y el rostro con arrugas es bueno porque expresa lo que hemos vivido. Desde este lugar, gracias por lo compartido, lo aprendido, el amor enorme hacia y desde nuestra presidenta que hoy, porque ustedes saben que preside el Tribunal Electoral y debe decidir, tomar decisiones de urgencia, no nos puede acompañar, pero está con nosotros, está, y le hubiera gustado estar. Ella está. Solo decir lo siguiente, además de lo ya dicho. Primero, estamos en la misma frecuencia con Eli porque yo quería ceder mis minutitos para vos, Eli, sin habértelo dicho, porque en la tarde anterior quiero decirles que me enojé un poquito. ¿En qué sentido? Conmigo misma, porque era indispensable escuchar sin tiempos o con tiempos más prolongados a Eli.
Y entonces nuestra Loiche, que hoy pidió la palabra, pudo hacer uso un poquito más de esa capacidad que no es sino expresión de la sabiduría ancestral indígena. Así que a esto agrego que vamos a continuar con estos encuentros de manera abierta, participativa y circular. Así que ya estamos invitando a que las personas que están aquí hoy digitalmente y quienes se quieran incorporar pueden formular de manera abierta, libre y responsable temas, distintos temas. Bien, díganme entonces si esto no es cabal expresión de intersectorialidad. Claudia, lo explicaste también. Después de escuchar durante 2 tardes a personas maravillosas, de las que tanto aprendimos, yo no puedo más que ratificar una vez más, y perdón el yo, pero debo decirlo con fuerza, yo, testimonialmente, no egoísmo. Debo decir que es tanto lo que hemos aprendido, es tanto lo que nos han enseñado y nos han estimulado en estas 2 tardes, y es tanto lo que hacen día a día, y hacemos con sentido de pertenencia, con compromiso y con responsabilidad institucional y social. Entonces, ¿de qué se trata? De seguir compartiendo. Y en este compartir, solo unos minutos para tener presente que en este tiempo cronológico del mes de marzo estamos celebrando, hay que decirlo, celebrando y conmemorando a su vez tiempos de reflexión vinculados a nosotras, las mujeres y las diversidades. Y que qué relación profunda tienen con el cambio climático y con lo que le estamos haciendo día a día desde nuestra humanidad falible y perfectible a nuestra naturaleza, olvidándonos que somos parte. Y esto debe ser un tema que debemos seguir analizando. En este mes de marzo, esta instancia de reflexión que se vincula interseccionalmente con un tiempo de nunca más a golpes de Estado, a gobiernos de facto, a dictaduras cívico-militares, y un nunca más a tantas violaciones a derechos humanos en democracia que hemos abordado en estas tardes. Y un mucho más a nuestro Centro de Estudios Judiciales. Maravilloso homenaje que debemos hacer porque el día sábado se conmemoramos hoy aquí 47 años ininterrumpidos de este sueño que alguna vez tuvo el Superior Tribunal de Justicia en un tiempo de facto. Es cierto, en 1978, un Superior Tribunal de facto que sin embargo hizo cosas bien. Y una de las cosas que hizo bien con visión, como escuela, que le dio nombre, centro, no escuela, centro, como es el centro de género, con el verdadero sentido de esa expresión. Estos somos un centro de aprendizaje, de compartir, de aprender todos los días y sobre todo un centro que irradia amor. Así que en nombre del Superior Tribunal de Justicia de entonces, el que continúa en todos los tiempos, el que está actualmente, gracias y celebrando un nuevo aniversario y por muchos más de este centro que tiene a 2 lideresas
nuestra Rosario, que está por allí, y nuestra Celina, que lideran a un grupo de personas chiquito, maravilloso, que son heroínas y que nos demuestran día a día que todo es posible, que no se necesita tanto para proponer, para avanzar y para poder hacer lo que debemos hacer. Así que este homenaje de la doctora Valle, nuestra querida doctora, nuestra querida hoy presidenta, con quien maravillosamente compartimos este escenario del Centro de Estudios Judiciales. Gracias por permitirnos compartir y por hacerlo posible, repito, este acto de amor. El aprendizaje es un acto de amor. No quiero irme sin dar 2 minutos la palabra a nuestra querida Alicia Alcalá, que nos acompañó estas 2 tardes silenciosamente, y nuestro homenaje al Ministerio Público en sus 2 miradas, y particularmente aquí al Ministerio Público de la Defensa, liderado por la doctora Alicia Alcalá como nuestra defensora general, y por nuestra querida doctora Gisela Gauna-Wirtz, defensora adjunta, que cumplen valerosa y responsablemente la función de abogar, especialmente respecto de las personas y situaciones que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. No sé si está todavía aquí Alicia. Doctora, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por sus palabras. Es un honor y un placer compartir con usted y aprender todos los días. Perdón, este espacio, este segundo que me tomé. La doctora Alcalá me avisó que se tenía que retirar porque tenía en agenda otra actividad, así que disculpas por eso. Bueno, gracias por estar. Gracias. No hablo más. Gracias, doctora. Gracias, Celina. Nos sumamos a los saludos por los 47 años y, por supuesto, reiterando el nunca más de violación a los derechos humanos. Nos vamos, les pedimos un ratito más de tiempo, recordándoles que esto es la actividad central por el mes de las mujeres que organizó el Poder Judicial, así que si bien no estamos presencialmente, abusamos de su paciencia y de su interés en la convocatoria, reiterando que esta conversación fue y es parte de esta resistencia de la que habla la doctora Grillo, que es parte de una construcción, que pequeñas cosas como generar reciclado o trabajar con peritos expertos y pequeñas novedades, todas para salir de la caja, como se dice, y seguir aplicando efectivo acceso a justicia. Ese es el objetivo de todos estos encuentros generados institucionalmente. Así que ahora sí, Ale Acosta, agradeciéndote la iniciativa de cerrar con un homenaje que también es en tu acto a nuestras autoridades, a nuestras mujeres, autoridades del Superior Tribunal, que desde lo simbólico también aportan a este profundo e incesante proceso, que así como los derechos humanos se formaron porque muchos grupos vulnerados lucharon y lucharon y luchan, también desde cada rincón de la justicia estamos quienes vamos a seguir insistiendo para que los derechos nunca sean vulnerados, no, o sean lo menos vulnerados posible. Así que, Ale, te dejo que compartas pantalla. Les agradezco a todos y a todas y por favor les pido que prestemos atención a este homenaje. Gracias, Luciana, muy amable. La verdad que es un placer haber compartido con ustedes. Mi saludo y felicitaciones a las chicas del Centro de Estudios. Mi corazoncito está con ustedes, chicas. Compartirles una presentación. Ahí va. Que esta canción hecha poema, este poema hecho canción, lo escribió nuestra querida ministra, la doctora Grillo. Le agradezco por la autorización y compartirles, y creo que, como le dije, doctora, es el cierre ideal para esta jornada, su poema hecho canción, que inicialmente lo habían hecho
la canción con inteligencia artificial, puesto el sonido, Fernando Vergaño, pero esta es una versión ya grabada por un intérprete chaqueño, Mariano Colla, y la letra es de nuestra querida doctora Grillo, así que les quiero compartir. Espero que lo disfruten y que repensemos escuchando esta letra y bueno, que reflexionemos juntos. Mujeres guerreras, liberadoras de pactos fraudulentos, de mentiras, de corrupciones y de impunidades. Así somos y así seremos, sanadoras nuestras de vicios y debilidades, de anomias y de ausencia. No nos cansemos, así somos y así seremos, incansables caminantes que dejamos huellas por senderos de piedra y de espinas, por asfaltos calientes de silencio y de impotencia. Así somos y así seremos. Desnutrida de espíritu, que a pesar de todo seguimos alumbrando y alimentando la memoria de cada tiempo finito e infinito. Así somos y así seremos. ¿Por qué nos exigen tanto? ¿Por qué no nos dejan ser? En nuestra tierra madre que necesita más mirada de mujer. Así somos y así seremos. Demos a luz nuevas humanidades imperfectas que habitarán territorios dolientes, llamados que braman y se rebelan. Así somos y así seremos, templadoras de espíritus y abogadas de causas justas que no se negocian. Seamos una y seremos todas en cada lugar, para decidir y para decir nunca más en un nuevo pacto social. Y bueno, para cerrar, ahí está la información de la Dirección General de Archivo. No duden en contactarnos, estamos a disposición, así que muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Gracias a todas, gracias a las disertantes, gracias Centro de Estudios nuevamente. Desde el Centro Judicial de Género también les agradecemos por su acompañamiento. Y bueno, seguimos trabajando en otro mes de marzo y nos volveremos a encontrar en la próxima actividad. Y por supuesto que esto sea un disparador para seguir generando acciones concretas. Muchísimas gracias a todos y a todas, que tengan un muy buen descanso. Muy buenas tardes.